Hoy le he puesto como tema todo por no ser descubierto. ¿Qué cosas hemos hecho nosotros para no ser descubiertos? Muchas cosas. Muchas cosas, ¿cierto? Es verdad. Y David va a hacer muchas cosas para no ser descubierto en el pecado que David cometió. Vamos a seguir en 2 Samuel capítulo 11. Vamos a mirar los pasos del encubrimiento de la vida de David. Vamos a continuar la serie de la vida de David, el capítulo 11. Acuérdense que del capítulo 11 en adelante, para atrás, miramos todas las victorias de David. Los triunfos, las victorias. A partir del 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante, vamos a mirar las puras desgracias de David. Las consecuencias que trae el pecado. Y vamos a mirar 2 de Samuel 11 y lo vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto le puse por nombre mantener la calma. 2 de Samuel 11, vamos a leer ahí. Dice: en la primavera, cuando los reyes salen a salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército de israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y salieron a la ciudad de Raba. Sin embargo, dice, David se quedó ¿en dónde? Eso lo miramos la semana pasada, se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar a la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer bellísima, singular, que se estaba bañándose. Luego le envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y dijeron: es Betsabé, la hija de Elí y la esposa de Urías de Hitita. Hasta aquí miramos David, ¿cierto? David no fue a la batalla, David no fue a la guerra. David se queda en casa descansando. Miramos que David le manda a llamar a Betsabé. Hasta aquí miramos a un David que es rápido, ingenioso, pero también miramos a un David que está devastado, confundido por las noticias que había recibido. Entró en pánico, pero aún cuando él entra en pánico, él mantiene la calma. Él actúa como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bajo control. Y todo por no ser descubierto. Urías puede haberse preguntado: ¿por qué David me mandó a traer de la batalla? ¿Por qué David quiere que yo vaya a entregar un reporte a David si está Joab, el capitán? ¿Por qué me mandó llamar a mí? Ahora, acordémonos que Urías había estado con David más de 20 años peleando con David. Urías era uno de los hombres, se puede decir, de los primeros hombres que se unió al ejército de David cuando David era perseguido por el rey Saúl. O sea, podemos decir que Urías era amigo de David. Eran conocidos por 20 años. Ahora, esta petición repentina, yo pienso que ha de haber sido considerada por Urías como un favor de parte del rey. Urías pudo haber pensado: hey, David confía en mí, que me ha traído del ejército de la batalla para que yo le dé un reporte. Versículos 6 y 7 dice así: entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías, dice, tráemelo de regreso. Necesito hablar con él. Necesito decirle la verdad. No dice así, ¿cierto? Tráigamelo, dice. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo está Joab y el ejército y cómo marcha la guerra? Ahora, no tiene nada de sentido, ¿cierto? Esa pregunta. Si él fuera querido tener información de cómo estaba la batalla, ¿quién era a la persona que le tenía que preguntar? ¿A quién? A Joab, ¿cierto? Sí. Versículo 6 y 7, versículo 8 dice así. Ahora, pero lo más interesante, después de toda esta conversación que no tiene nada de sentido, David termina su tarde diciéndole a Urías, en el versículo 8, fíjense lo que después de preguntarle, no sabemos cuál fue la respuesta de Urías, porque el texto no nos dice, ¿cierto?, qué le contestó él. Yo pienso que David dice: David, estamos bien, o sea, estamos un poco con hambre, mucha calor, estamos luchando, hemos ganado, nos han vencido a veces, pero ahí estamos echándole ganas. Amén. O sea, no dice nada de eso, ¿cierto? El versículo 8 dice así: después, dice, le dijo a Urías: Urías, vete a tu casa a descansar,
Otra versión dice así: ¿por qué no vas a tu casa a lavarte los pies? No sé cómo diga su versión. Y lo dice, David incluso le envió un regalo a Urías. Apenas este se dejó el palacio. Ahora, David no le estaba diciendo a Urías que le olían los pies. David no le estaba diciendo a Urías que había dejado todo el palacio oleroso a queso. No le estaba diciendo eso. Lo que David le estaba diciendo ahora era una forma de invitar a Urías, de que regresara a su casa, de que se relajara, de que disfrutara una buena tarde con su esposa. Era lo que le estaba tratando de decir David a Urías. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba Urías en batalla? No lo sabemos. La escritura no lo dice. ¿Cuánto tiempo llevaba Urías peleando, cierto? No sabemos cuánto tiempo tenía Urías que no miraba a su esposa Betsabé. Tampoco lo sabemos. Podemos decir meses, podemos decir años, días, pero no sabemos, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿qué fuera lo normal que fuera hecho Urías cuando regresó al palacio o a su casa? Ahora imagínense a Marcos, que tenga 1 año sin ver a Vicky, pum. Lo manda a traer el presidente a Marcos de batalla y le dice, vete a tu casa. Marcos tiene 1 año que no ve a su esposa. ¿Qué es lo más normal que fuera hecho Marcos? Irse a su casa. Irse a su casa, ¿cierto? O sea, ¿por qué no? Sí. ¿Qué tiene de malo? Nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué fuera de malo que Urías regresara con su esposa? Yo le fuera dicho a David, muchas gracias, David. Gracias, que Dios te bendiga. Qué bonito detalle. Ahí te guacho, ahí te miro, voy para mi casa. Fuera sido lo más normal. Pero ¿qué hizo Urías? No fue a su casa. Quedó durmiendo en la... ¿Qué? Ahora, versículo 8. Saliendo Urías, dice, de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa de la mesa real. Ahora, Urías, en pocas palabras, podía haber tenido una linda cena romántica con su esposa. El rey ya le había mandado comida del palacio. Ahora, yo me imagino que le mandó comida de la mejor, ¿cierto? Para que Urías disfrute su segunda luna de miel. Ahí se va Urías. ¿O no? No se lo imaginan así ustedes. Sí, un buffet. Ahora, obviamente el plan de David. ¿Cuál era el plan de David? El plan de David era que Urías pasara la noche con su esposa. Así Urías creería que el hijo que tenía Betsabé iba a ser de él. Para no ser descubierto. Acuérdense que Betsabé ya estaba embarazada y que Urías no estaba ahí con ella. O sea, ya se le había caído el tratito a David. Ahora David tenía que hacer algo para encubrir lo que él había hecho. Y todo lo hizo por no ser descubierto. Acuérdense que cuando David se enteró de la noticia que Betsabé estaba embarazada, mandó a traer a Urías, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa para que una mujer se dé cuenta que está embarazada? Un mes. 1 mes. Que dijo, traigo a este antes de que pase, pero ya había pasado el mes. Porque si se acuerdan del versículo que leímos, Betsabé le manda una nota a David que le dice, estoy embarazada. O sea, ya había pasado 1 mes. David tenía que actuar rápido. Ahora, tarde o temprano el embarazo se le iba a notar. Por eso David tenía que actuar rápidamente y mandar a traer a Urías. Ahora, si Betsabé se fuera quedado callada, ¿qué fuera pasado? Nada. Y se quedó callada, ¿cierto? Pero fijémonos en el versículo 19. La lealtad de Urías. La lealtad de un hombre de guerra que amaba a su rey y amaba a su pueblo. Versículo 9. Pero Urías no fue a su casa, sino que se durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Todos dijeron, qué bruto Urías. Qué
corazón de hombre, ¿cierto? Ahora, yo me imagino que cuando Urías salió del palacio, después de haber escuchado a David, yo me imagino que suspiró David. Voy a descansar. Por fin mi plan salió. Ahora David había dicho, mi plan salió bien, mi plan salió perfecto. Ahora Urías se va a su casa, tiene relaciones con Betsabé, y él va a creer que hizo hijos de él. Haber dicho, David, yes, lo conseguí. Me hizo caso. Problema resuelto. Ahora, cuando David se entera que Urías no fue a su casa, sino que se quedó dormido en la puerta del palacio, David no lo puede creer. Eso está mejor que cualquier película que hayan visto. Sí. ¿Sí o no? No lo puede creer. Su calma exterior empieza a derrumbarse. Empieza a preocuparse. Versículo 10. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa, Urías? ¿Por qué no fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera por mucho tiempo? O sea, llevaba mucho tiempo. Lo normal, lo típico era que Urías fuera a su casa. Urías, has venido desde enfrente de la batalla para quedarte dormido afuera del palacio. O sea, no manches, Urías, ¿por qué? ¿Por qué no descendiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste con tu amada esposa? ¿Por qué, Urías, si te mandé el mejor buffet que tenía en el palacio? Y aparte fue una orden que le dio David. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué era lo más razonable? Que Urías obedeciera las órdenes del rey. ¿Qué fueras hecho tú, Marcos? Corrido a la casa, ¿cierto? Es lo más normal, ¿cierto? Versículo 11 dice así: Urías le contestó. David le dijo, o sea, ¿cómo crees? O sea, no manches, David. El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto, o sea, en la tierra. ¿Cómo podría yo, dice, ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro, dice, que jamás haría cosa semejante. Cachetada blanca con guante blanco para David. Sí. Un buen soldado. ¿Sí o no? Sí. David, ¿cómo puede hacer esto? En pocas palabras, David había sido amonestado por Urías sin querer queriendo. Porque la obligación de David era estar en el campo de batalla, peleando ¿por qué estaba peleando él? Dice, por el arca, con el ejército de Israel. Mas David se quedó en su casa, disfrutando una tarde lindísima. ¿Cómo lo va a hacer yo eso? Urías dice, ¿cómo puedo tomarme un día libre cuando mis compañeros están en batalla? Mientras ellos están arriesgando su vida por nosotros, David. Rey, yo nunca haría tal cosa. ¡Qué nobleza! ¡Qué corazón de Urías! ¡Qué hombre tan más sincero, tan más limpio, tan más responsable, ¿cierto? Sí. Paso 1, en este descubrimiento de mantener la calma, de estar tranquilo, olvidémonos porque eso no funcionó. Pregunta: ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros para no ser descubiertos del pecado que hemos cometido? Muchas. Yo hice muchísimas cosas para no ser descubiertos en adulterio también. Pero ¿cuántos saben que tarde o temprano todo sale a la luz? La misma Biblia, en Marcos 4:22, que dice: pues no hay nada que esté escondido
Marcos 4, 22 al 23. Pues no hay nada que esté escondido, que tarde o temprano se descubrirá, y todo saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda, dice. ¿Cuál fue el paso 2? El paso 2, lo que va a empezar a hacer David es aplicar presión hacia Urías. Versículo 12 dice, está la conversación en Urías y David. Le dice David a Urías, está bien, Urías, quédate aquí hoy, le dijo David. Y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y al día siguiente. Ahora David va a hacer dos cosas. Primero, él le da a Urías la misma oferta tentadora. Y ahora le da más tiempo. Ahora yo no sé si Betsabé ya había ido a visitar a Urías, porque ya había estado un día ahí Urías, ¿cierto? No lo sabemos. No sé si tampoco, o sea, no sé si tenga en mente que David asume que Urías va a actuar como David actuaría. Yo me imagino que David decía, o se imaginaba, le voy a seguir moviendo la zanahoria enfrente de la nariz de Urías a ver si él muerde y a ver si él cae. Por 24 horas. Pero lo más importante de todo esto, que Urías no muerde el anzuelo. No cae. No fue. Así que David usa lo único que tiene en mano para tratar que Urías quede más vulnerable y deje a su lado sus convicciones, porque Urías tenía unas buenas convicciones. Y era que él no iba a ir a la casa a dormir mientras sus compañeros estaban peleando en guerra. El segundo plan de David, fíjense, versículo 13. Ahora, ¿cuándo se ha mirado que un rey invita a un guerrero a cenar? Versículo 13. David lo invitó a cenar. ¿Y qué hizo con él? Se emborrachó. Lo puso hasta las chanclas, lo puso borracho, dice ahí. Sí. Y lo emborrachó. Pero aún así no logró, dice la palabra de Dios, que Urías se fuera a la casa con su esposa. Ahí está. Sino que se quedó nuevamente dormido en la entrada del palacio con el guarda real. En otras palabras, él se queda en su uniforme, él duerme en la puerta del palacio con otros guardias. Ahora yo me imagino a David diciendo, cuando se enteró que aún y borracho Urías fue a dormir a la casa y se quedó dormido afuera del palacio. Ahora ustedes saben, cuando uno se toma unas copitas ya no actúa lo mismo, ¿cierto? Uno se hace más vulnerable. Ahora me dice Urías, pues ya borracho esto, haber dicho David, ya borracho, de que va. Y no fue. Lo típico. ¿Sí o no? Ajá. Ya pedo, borracho, mareado, de aseguro que encima va a caer. O sea, Betsabé era preciosa, dice la palabra de Dios. Tenía tiempo que no verla. Y ya mareado, Pues no. pues fuera ido. Pero no. No fue. Yo me imagino a David, ¿cuál es el problema de este hombre? Wow. Este hombre está hecho de hierro. Está borracho y aún así pierde sus convicciones. Este hombre no coopera con mi plan. Ahora, ya entonados, no dice que estaba borracho, dice, ¿cierto? Sí. Una cosa es estar entonado, otra cosa es estar borracho. Dice borracho. Borracho, o sea, borracho que ya te llevan cargando. Ahora, yo cuando estaba borracho me transformaba en Superman. No sé ustedes. Dice que llaman ni tomar, pues yo no era bueno para tomar. Pero cuando estás con dos o tres, o sea, ya no eres el mismo, ya te sientes más valiente, más fuerte. ¿Sí o no? Nos creemos los hombres fuertes. Ahora podemos ver que Urías tuvo carácter más fuerte a un borracho que David Wilson.
Urías borracho tuvo un carácter más fuerte que David bueno y sano. Ahora David entra en completamente pánico. Él sabe que se le están agotando las opciones, que el tiempo sigue corriendo. Ahora, si él trataba, una vez bien inteligente, si él trataba de retener más a Urías por más tiempo, él levantaría sospecha y podría poner en riesgo que fuera descubierto. De hecho, algunos comentaristas dicen que creen que Urías para ese tiempo ya sospechaba algo de lo que estaba pasando, porque no era normal lo que estaba haciendo David con Urías, que lo mandaba a traer de batalla, que le dijera que se fuera a su casa, lo trajo de regreso, lo invitó a cenar, lo puso borracho para que se fuera. O sea, no era normal. Ya sabía. Como que se estaba sospechando algo. Ahora, la verdad no sabemos qué era lo que Urías estaba pensando acerca de esta extraña visita y esta lluvia de atenciones repetidas insistiéndole a Urías que regresara a su casa. Pero es muy posible que en este punto David asume por su obsesión que fuera a la casa Urías, que Urías estaba descubriendo algo, que estaba algo sospechoso. En cualquier caso, David no va a tomar ningún riesgo. Él se mantuvo tranquilo, él aplicó presión y ahora va a tomar el tercer paso, que es el encubrimiento. Y es donde va a conspirar la muerte de un hombre inocente. ¿Qué hizo Urías de malo? Nada. Tal vez no obedecer al rey David e irse a su casa. Versículo 14 y 15. Entonces a la mañana siguiente, dice, David escribió una carta a Joab y se le dio. ¿A quién se le entregó? A Urías, para que se la entregase. ¿Qué decía la carta? La carta le mandaba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan. ¿Para qué? Que sea herido y muere. Para que sea herido y lo mate. La mía dice para que lo maten. Ahora miren cuán lejos llegó David por querer ocultar su pecado. ¿Y qué tantas cosas hemos hecho nosotros o hecho José y yo para ocultar mis pecados? Él está usando al mismo Urías para entregar su propia orden de ejecución a su comandante Joab. Ahora, y no pasen por alto, ¿por qué fue tan éxita esa misión de David? ¿Saben por qué? Porque todo dependió de la integridad de Urías. Ahora, ¿qué fuéramos hechos nosotros si nosotros lleváramos esa carta? Si hagan de cuenta, cuando David le entregó la carta a Urías se va solo. Dice que la tentación mató al gato, ¿cierto? No la abrió. ¡No la abrió! Ahora podemos ver que Urías era íntegro. Resistió la tentación de abrir la carta y leerla por sí mismo. ¿Qué fuéramos hechos nosotros si fuéramos Urías? Hubiera abierto Si la fuéramos carta. sido Urías. Yo hubiera abierto la carta. Yo también la hubiera abierta. A ver qué le está diciendo David a Joab. Sí. Seamos honestos, ¿qué fuéramos hecho? Nomás yo y Priscila la fuéramos abierto. Yo sí hubiera ido. Y le hubiera hablado a la hermana. No son íntegros. La tentación, ¿cierto? Para ver qué informe le está mandando David. ¿Quién me va a ver? Qué bárbaros. ¿Iba solo? ¿Nadie se iba a dar cuenta? Vamos a ver qué le está diciendo David a Joab. Tal vez le está diciendo que yo me negué a ir a la casa. Tal vez le está explicando que me mandó comida del palacio y no fui a comer. ¿Qué le diré a esa carta? Pero Urías permanece íntegro, leal a su país y a su rey.
wonder si cuando llegó al cielo, Dios le dijo, mira. Urias es una víctima inocente. Cuando lleguemos al cielo le preguntemos a Urias, Okay, ¿qué pasó? ¿por qué no la abriste? Okay, no sabía. Te fueras salvado, no te fueras matado. Fuera descubierto el plan de David, que se metió con tu esposa que está embarazada, que dijo que tiene no es tuyo. Ahora se fuera armado la... Sí. Buena, ¿cierto? Sí. Pero Urias era íntegro. Era leal a su país. Era leal a un rey que no lo valoró. Urias era una víctima inocente de la crueldad de un rey que buscaba desesperadamente encubrir su pecado y acabar con la vida de un hombre que no hizo nada mal. Ahora David envía a uno de sus amigos más fieles con la orden de que lo mate y que haga parecer que todo era un accidente. Ese era el plan de David. Ahora Joab se da cuenta del plan de David, pero Joab se da cuenta que tiene muchos errores el plan de David. Poner a Urias enfrente de la batalla y dejarlo solo, sí va a ser muy obvio. Y todos se saben, el pueblo chico, infierno grande, ¿cierto? Todos se iban a dar cuenta que eso era muy obvio. Que él había ido a su casa, que había ido con el rey, y que al día siguiente lo ponen en batalla y lo dejan solo. O sea, va a ser muy obvio haber dicho Joab. Así que en el versículo 16 nos muestra cómo Joab arregla un poquito el plan de David. Lo que hace mandar a Urias, dice así, versículos 16 y 17. Dice así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde estaban los hombres más valientes. O sea, lo mandó al matadero. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urias, Eteo. Ahora hay que notar algo aquí. Urias no fue el único que murió. También su army. Para encubrir su pecado, su mejor asesinato, para hacerlo más obvio como un accidente, Joab deja morir a varios hombres del ejército de Israel para que todo se viera como que pelearon en batalla y perdieron. Ahora, Betsabé no es la única viuda por la culpa de alguien de encubrir su pecado. Ahora hay otras inocentes que están pagando los platos rotos de David. Hombres inocentes, hombres sin deberla ni temerla, hombres inocentes, solo porque David no quiso enfrentar su consecuencia y su pecado. Ahora, ¿qué fuera pasado si David fuera confesado su pecado? Era el rey. ¿Qué le podían hacer al rey? Traído Urias, ¿sabes qué, Urias? La verdad, ¿sabes qué? Pues te voy a decir la verdad. Se me metí con tu esposa Betsabé y está embarazada. ¿Qué me va a hacer Urias? No me puede hacer nada, soy el rey. O sea, ¿fuera más sencillo o no fuera más sencillo? Sí. Bueno, pero por esa decisión hay muchísimas consecuencias que vienen en la vida de David. Muchísimas. Ahora la respuesta de Joab implica que él sabía exactamente lo que David estaba tratando de encubrir. Él conocía a Urias y probablemente también conocía a Betsabé. Porque acuérdense quién era Betsabé, era la nieta del consejero de David. En el principio, Joab haber dicho, se debe haber preguntado, ¿por qué David? ¿Por qué David llamó a Urias tan urgentemente a Jerusalén? O sea, como que no me cuadra. ¿Por qué no me mandó a llamar a mí? ¿Por qué llama a Urias? ¿Cierto? Ahora, esto es como de sospecha. Ahora, probablemente escuchó que David había tenido tantas atenciones con Urias cuando él estaba en Jerusalén. Ahora Urias vuelve al campo de batalla llevando una carta del parte del rey. Ahora, yo me imagino a Joab, que era un general duro, despiadado, al abrir la carta, sin siquiera parpadear, sin mostrar emoción alguna. Él manda hombres, incluyendo a Urias,
a que la acompañen al frente de la batalla. Yo me imagino a Joab haber leído la carta y se nos David, riéndose por dentro como, híjole, si ya te entendí todo lo que quieres hacer, todo por no enfrentar tu pecado, todo por aguardar las apariencias. Y eso fue lo que hizo David. David estaba guardando la apariencia. ¿Pero cuál apariencia? ¿Se acuerdan que cuáles eran los tres requisitos para poder ser rey? Primero, ¿cuál era? No acumular tantos caballos. Segundo, ¿qué era? No acumular riquezas. Y la tercera cosa para poder ser rey, ¿qué era? No tener muchas mujeres. Ahí David ya estaba tronado. Hasta ese entonces, ¿cuántas mujeres llevaba David? ¿Esposas? 3 esposas. ¿Y cuántas concubinas? Muchas, ¿cierto? O sea, ya estaba tronado ahí. Ya había fallado. Pero lo más impresionante en todo esto, o sea, Dios no hace nada. Hasta ahorita. La próxima semana van a ver lo que Dios hizo. O sea, ¿cuánto tardan que tarde o temprano? Viene la paga. Y mi esposa siempre lo dice, el pecado es como una tarjeta de crédito. Lo usas y tarde o temprano te va a llegar el bill. Te va a llegar la paga. Con interés. Con interés de tardas. Y son fuertes los intereses, ¿cierto? Y es verdad. A David le cargaron fuerte los intereses. Lo que David vivió no fue fácil. Ahora, David estaba en las manos de Joab. Pocas palabras. Joab también va a empezar a desobedecer a David. Él hace cosas indirectas. Y aún quiere matar a su propio hijo, a Absalón. ¿Por qué? Porque lo tiene entre las manos. Él tiene una carta que mandó a matar a un hombre inocente. Ahora, David le ha pedido a un hombre impío. Y él va a seguir pagando las consecuencias y las decisiones terribles que él tomó. Joab va a empezar a chantajearlo más adelante. Versículo 18 dice así. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: infórmale al rey todas las verdades de la batalla. Versículo 20. Tal vez se enoje y preguntará: ¿ustedes creen que David se iba a enojar porque mataron a Urías? No. Sí iba a sentir. Aliviado, ¿cierto? Sí. Y todavía Joab, o sea, le dice al mensajero: y tal vez el rey se vaya a enojar por lo que tú le vayas a decir, dice. Dice, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué las tropas acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? Versículo 21. ¿No fue Abimelech, el hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Han leído esa historia? Léanla. Porque se acercaron tanto. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías, el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas y mataron a algunos hombres del rey. Pero entre estos hombres también estaba el que tú querías que muriera. ¿Qué era Urías? Pero David no se vio enojar. Pocas palabras le dijeron: David. Le dijo el mensajero: ve al palacio y dile: David, misión cumplida. Así que llegamos al cuarto punto, que es el encubrimiento. ¿Cuál fue el primero? Es mantener la calma. No le funcionó. Segundo paso que le queda, aplicar presión a Urías. Tampoco le funcionó. Tercer paso era conspirar la muerte de Urías. Y ese tampoco le funcionó. El primer intento para mantener apariencias es ponerle a Joab una respuesta diplomática para cuando tenga que hablar. David le envió un mensaje en el versículo 25 que dice así: bien, dice, dile a Joab
Dile que no se desanime. Le dijo David, la espada devora a esto hoy y aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquisten la ciudad. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Joab es, así es la guerra. A veces mueren personas buenas, personas inocentes. Lo hecho está. Aquí hay un funeral. Yo me imagino a David que le va a dar sus pésames a las familias afectadas. Les va a decirle algunas palabras acerca de la vida de ellos. Le va a decir a Betsabé, Urías era un hombre valiente, esforzado, con un buen corazón, guerrero. Versículo 26 dice así: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. En este versículo nos recuerda 3 veces que Betsabé estaba casada. Porque dice, oyendo la mujer, o sea la esposa, que Urías su marido había muerto, él hizo duelo por su marido. Ahora, no hay duda que Betsabé derramó lágrimas genuinas de tristeza, de angustia, pero aún estaban mezcladas esas lágrimas con lágrimas de culpa, con lágrimas de remordimiento, con lágrimas de enojo por el secreto que no estaba dispuesta a confesar. Ella sabía que David le iba a proveer un futuro glorioso, que nada le iba a hacer falta, ¿cierto? Ella se sienta en silencio, mira el funeral, escucha todos los discursos, las condolencias, recibe los abrazos de los amigos, los familiares, recibe elogios. Todo mientras tanto está guardando el secreto que dentro de su vientre lleva un hijo del rey David. Ahora no se nos dice que estaba pensando, que estaba diciendo, pero sí se nos dice en el versículo 27 que tan pronto terminó la tradición del lamento, David envió por ella y se convirtió en la esposa de David. Dice, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas de David. Luego dio a luz a su hijo, pero me encanta lo que dice el último. ¿Qué dice el último? Pero el Señor estaba disgustado por lo que David había hecho. ¿Cuántos conocen a un Dios disgustado? Ahora, ellos no pierden el tiempo. A pesar de ello. Ahora, yo me imagino que ella debe haber estado enojada, devastada, amargada, resentida. Avergonzada también, ¿cierto? Ahora, la triste verdad es que Betsabé va a hacer lo mismo que David. Ella va a querer mantener las apariencias y esconder su secreto a todo a cuesta. Ahora David se casa con Betsabé y ¿quién se ve bien? David se queda como con un buen gesto de amabilidad para la viuda. David queda como uno de los personajes perfectos en la historia, porque mandó a traer a la pobre viuda y la hizo su esposa para no dejarla sola. ¿Quién quedó bien ahí? David. Aunque pareciera que esta historia está a punto de terminar, la verdad que no es. El drama está a punto de comenzar para la vida de David. Leemos la última frase, dice, pero el Señor estaba disgustado con lo que había hecho David. Ahora Dios había estado en silencio, no había dicho nada. Y ahora miramos a un Dios
que está actuando. No había intervenido en nada Dios, pero ahora Dios se hace presente. De lo que sí estoy seguro es que nada se puede encubrir a los ojos de Dios. Nada. El intentar encubrirnos en los ojos de Dios es tan ridículo que como cuando un avestruz mete la cabeza a la arena para no ser vista. ¿Sí o no? ¿Qué hacen los avestruces? Ajá. Se esconden en la arena en la cabeza para que no las miren. Están gigantotas. Son unos monstruotes, ¿cierto? Es lo mismo para nosotros. Es imposible que no haya un pecado que Dios ya no lo haya visto. Nada se escapa de la mirada de Dios. Dios sabe todo lo que está pasando y Él va a tener la última palabra en este asunto. El silencio de Dios no indica su ausencia. La paciencia de Dios no significa su aprobación. Y muchas veces creemos que porque Dios está en silencio nos está aprobando. ¡No! Dios nos deja hasta que nosotros caemos tronados. ¿Cuántos sabemos que tenemos libre albedrío? Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Dios nunca nos va a forzar a hacer algo que nosotros no querramos hacerlo. Dios dice, bueno, si le quieres dar para la izquierda, dale. Ahí está la planta, te vas a chocar ahí. Pero si le das para la derecha, ahí está la puerta donde puedes salir. Ahí está el camino seguro. No te quieras brincar la ventana, no quieras hacer shortcuts, que ahí no te conviene. A ti te conviene irte por la puerta. Es más largo el camino, pero más seguro. Ahora, David estaba a punto de soportar las consecuencias de su pecado, su encubrimiento. Y más tarde lo vamos a descubrir en sus salmos. Hay un salmo que él habla muy fuerte cuando él va con Dios y se arrepiente con Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros? No encubrir nuestro pecado, sino confesarlo a Dios. Pídele a Dios que le dé gracia, que le dé bondad, que le dé arrepentimiento. Ahora, yo no sé qué fuera pasado con David. Si David fuera llamado a Urias, ¿sabes qué? Urias, la regué. O sea, metí la pata, me equivoqué. Ahora, ¿cómo creen que Dios fuera actuado? Si David fuera ido con Dios y le fuera pedido perdón a Dios y le fuera pedido perdón a Urias. Con gracia. Con gracia. Y vamos a mirar la próxima semana, a la misma hora, cuál fue la consecuencia de David. Porque dice que Dios se enojó, que Dios no estaba contento por lo que David había hecho. ¿Y qué le pasó a David? ¿Se los digo? Sí. Venga la próxima semana. Ya no hay. Es como una telenovela. Vamos a ponernos de pie. Es la vida de David. Está buena. preciosa la vida de David. Sí. No te la pierdas. No se la pierdan, en la misma hora, en el mismo canal. Ok. Ahora, no que querramos encubrir nada, porque todo va a salir a la luz. Cuando encubrimos algo, estamos así, como está la fotografía ahí, encarcelados. Pero cuando hablamos y lo decimos, somos libres. Amén. Y Dios nos quiere libres. Amén. O sea, no hay pecado que no hayas podido ser perdonado por Dios ya. Amén. Que no sea perdonado por Dios. Lo que Dios nomás quiere es que nosotros, ¿qué? Lo confesemos. Amén. Dice que cuando lo decimos, somos libres. A mí me decía Daniela, si yo sé que estás cometiendo adulterio, dice, si ya sabes, ¿por qué quieres que te lo diga? Dímelo. Y yo, ¿por qué te lo? Si ya lo sabes, ya tienes todo, tienes pruebas, tienes todo. ¿Por qué te lo voy a decir si ya lo sabes? Pero yo no entendía la importancia de lo que ella me decía. El simplemente de confesarlo yo, iba a ser libre. Amén. Aleluya. Y a mí me costó mucho confesarlo. Y como se los he compartido en la clase, me costó mucho aceptarlo y confesarlo, pero cuando lo confesé como que Amén. descansé. Porque todo salió a la luz. Y Dios nos quiere en la luz. Somos hijos de luz. Amén. No somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de Dios. Amén.